En este circuito, donde tenemos tres resistencias conectadas en paralelo a una fuente, a una batería, lo que se propone es calcular la resistencia total, es decir, la resultante de la sumatoria de la resistencia, y las corrientes que pasan por cada una de esas resistencias en forma independiente. ¿Por qué? Porque en un circuito con resistencias en paralelo, la corriente total que sale de la fuente llega a cada uno de los nodos y se comienza a dividir. La corriente llega al primer nodo, una parte va hacia la resistencia 1 y la otra parte sigue de largo. Esa parte que sigue de largo llega al siguiente nodo y se vuelve a dividir. Una parte pasa por la resistencia 2 y otra partecita sigue de largo nuevamente, para pasar en forma definitiva por la resistencia 3. En su camino de regreso, la corriente se encuentra nuevamente con un nodo, la que viene de la resistencia 3 y la que viene de la resistencia 2, se unen, siguen su camino hasta encontrarse con la corriente que viene de 1, se vuelven a sumar y juntas forman otra vez la corriente total que vuelve a la fuente. Es decir, en cada nodo las corrientes se dividen y luego de recorrer las resistencias se vuelven a encontrar nuevamente en los otros nodos. La diferencia justamente yace en que en un circuito con resistencias en paralelo, la sumatoria total de las resistencias, es decir, si yo quiero hacer la asociación de resistencias, sumarlas, no se hacen en forma directa, como en el circuito serie. No se puede sumar el valor de R1, R2 y R3 en forma directa. Es decir, la sumatoria de las tres no da 60 ohms, 10 más 20 más 30. Se utiliza una fórmula un poco más compleja. La resultante total es 1 dividido el valor de la resistencia 1, 1 sobre R2 y 1 sobre R3. Es decir, se suman los valores a la inversa y se le vuelve a hacer la inversa. Es una sumatoria complicada que yo lo que recomiendo es hacerla paso por paso. Reemplazamos los valores, 1 sobre 10 ohms, 1 sobre 20 y 1 sobre 30 ohms. Y lo primero que hacemos es calcular 1 dividido 10 y anotamos su valor. 1 dividido 20 y anotamos su valor. 1 dividido 30 y anotamos su valor. Estos tres valores los sumamos y me da 0,183. Y recién ahí hago 1 dividido 0,183 y me da 5,46 ohms. Este es el valor de la resistencia total del circuito. Obsérvese que en una sumatoria de resistencias en paralelo, cuando el valor de la menor resistencia, que es R1, es 10 ohm, el valor de la resultante va a ser menor que la menor resistencia que está ubicada en el circuito. Eso es una regla general. Una vez realizada la sumatoria de las tres resistencias en paralelo, el circuito se simplifica a una resistencia total con el valor calculado de 5,46 ohms conectado a una fuente de 50 volt que es dato. Lo que podemos obtener ahora calculando por ley de Ohm es la corriente total del circuito, que no va a ser igual a las corrientes que pasan por cada una de las resistencias, sino que va a ser la corriente que sale de la fuente. Ese cálculo de la corriente total se puede hacer por ley de Ohm. Por ley de Ohm es tensión sobre resistencia. ¿Qué resistencia? La resistencia total. ¿Qué tensión? La de la fuente. Es decir, que esto me quedaría 50 volt sobre 5,46 ohm. La corriente total, si uno hace la cuenta, da 9,15 amperes. Esa es la corriente total que sale de la fuente y circula por la resistencia total. Ahora habría que calcular las corrientes que tenemos en cada una de las resistencias. Obsérvese que la tensión de la fuente, del generador, de la batería, es la misma en cada una de las resistencias. Es decir, que
B total va a ser igual a B1 y va a ser igual a B2 y a B3, porque las resistencias están conectadas en paralelo a la fuente. Así que lo único que nos queda por calcular es la corriente que pasa por cada una de las resistencias luego de dividirse. Para calcular el valor de esas corrientes, lo que hacemos es aplicar ley de Ohm. La corriente que pasa por la resistencia 1 luego de dividirse en el nodo es la tensión sobre la resistencia, que es la misma que la tensión total, así que anotamos B, dividido la resistencia 1, que es la que estamos analizando. Reemplazamos los valores, 50 volt la tensión total, 10 ohm es la resistencia en 1, calculamos 50 sobre 10 y me da 5 amperes de corriente. Es decir, que la corriente que circula por R1 son 5 amperes. Para calcular I2 es B sobre R2, de la misma forma que antes, reemplazamos valores y me da 2,5 amperes. Para calcular la corriente en 3, luego de que se volvió a dividir, tensión sobre resistencia 3, 50 volt dividido 30 ohms, que reemplazamos de los datos, y eso me da 1,65 amperes. Si yo quisiera verificar, si yo sumo las tres corrientes, I1, I2 e I3, que se vuelven a sumar en el nodo, para hacer la corriente total, me tendría que dar la corriente calculada. Si yo sumo las tres corrientes, me da 9,15 amperes, que es la que calculé antes. De esta forma tenemos resuelto todo el ejercicio. Resistencia total, primero, para poder calcular la corriente total, que la vamos a necesitar como dato porque generalmente se pide en este tipo de ejercicios, o para verificar. Y luego las corrientes en cada una de las resistencias involucradas en el circuito paralelo. I1, I2 y 3.